Muy bien, buenas tardes, chicos. Sean bienvenidos y bienvenidas a una clase más de estudios sociales, ¿verdad? Primero que nada, pues darles la indicación de que si usted no tiene su avatar, su nombre y su sección, no se le va a permitir pues entrar a lo que es la clase, ¿sí? Es por su seguridad, ¿verdad? La de sus compañeros y la de todos. Así es que por favor, ustedes siempre coloquen, verifiquen que su avatar esté y su nombre de acuerdo a lo indicado, ¿verdad? Si de casualidad, pues usted, pues no se le permitió la entrada, es porque no cumple con los requisitos. No sé, Catherine Susana, si me confirma, si me puede escuchar. Buenos días, señor, perdón. Ok, ¿sí se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Muy bien, vamos a continuar, ¿verdad? Muy bien. El día de ahora, pues, tenemos nuestra clase de estudios sociales, nuestra primera clase del periodo 2, ¿verdad? Ya que, pues, la semana anterior estuvimos hablando un poco acerca de lo que vimos periodo 1, pero más que todo explicando lo que son las actividades. Así es que en lo que, pues, admito a sus compañeros que están entrando, también quiero que ustedes presten atención a un video que les voy a presentar para poder reflexionarlo, ¿verdad?
Muy bien, chicos, ahí teníamos el video de lo que es la reflexión o contenido socioemocional que corresponde a lo que es esta semana, ¿verdad? Esta semana pues estaremos hablando de lo que es mi proyecto de vida. Entonces, eh, referente a ello, pues vamos a estar trabajando y analizando un poco sobre lo que nosotros planeamos para un futuro y pues en sí también, de cierta manera, nuestra misión, nuestra visión, nuestras metas u objetivos que queremos alcanzar, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que cada uno de nosotros pues nos planteemos esas metas y esos objetivos, ¿verdad? Vamos a pedir la participación de 2 de ustedes. Vamos a ver quiénes quieren participar. ¿Qué les pareció ese corto video acerca de lo que es mi proyecto de vida? Eh, pues para mí me pareció como interesante tener ya como, no sé cómo decirlo, pero una idea de cómo planificar lo que vamos a hacer cuando cumplamos más años y consigamos trabajo y así. Muy bien, gracias, Sergio. ¿Alguien más? Muy bien. Sergio hizo mención, ¿verdad?, de poder pues lograr todos sus propósitos, metas y obtener un mejor trabajo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros pues tiene metas trazadas en las cuales pues algunas de ellas son a corto plazo y otras pues son a largo plazo. Sí, a medida nosotros vamos logrando nuestras metas, nuestros objetivos, pues también vamos a ir cumpliendo nuestros sueños, ¿sí? De poder tener una profesión, de poder tener un excelente trabajo, ¿verdad? Con el cual pues yo me sienta bien, porque no es lo mismo que mi papá, mi mamá, mi maestro, mi amiga, mi tía, etcétera, quiera pues que yo sea, por ejemplo, una doctora, un doctor o un ingeniero, si a mí no me gusta, no me llama la atención. Entonces usted debe de enfocarse en aquello que a usted le agrada, aquello de lo cual usted se apasiona por trabajar, ¿verdad? De tal manera que disfrute su profesión, disfrute su carrera y disfrute ayudar a los demás, ¿verdad? Servir a los demás. Entonces, sobre eso, pues es muy, pero muy importante que cada uno de nosotros, pues, luchemos por lograr nuestros sueños, por alcanzar nuestras metas y de cierta manera, pues, también servirle a los demás, ¿verdad? Que ese logro, ese triunfo que hemos alcanzado, primero, pues, gracias a Dios, y segundo, pues, también a las personas que nos apoyan y también servir, ¿verdad? Cuando nosotros estemos ahí, que hemos logrado nuestras metas, nuestro proyecto de vida, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con lo que es el contenido, ¿verdad? ¿Me confirma si se logra visualizar? Sí, señor. Ok, gracias. Bien, esta va a ser pues nuestra agendita, ¿verdad? Salud, reflexión, pues que ya la hicimos y tenemos nuestro contenido a desarrollar y el cierre, ¿verdad? Nuestro contenido son las protestas sociales, elecciones y surgimiento de grupos revolucionarios en la década de los 70. Nuestro indicador de logro
investiga y contrasta con criticidad y responsabilidad información una pregunta. obtenida. Dígame. Disculpe que le interrumpa. Esta presentación está en Santillano. Por el momento no, pero hoy en la tarde se las subo. Ah, ok. Gracias. Ok. Decía que investiga y contrasta con criticidad y responsabilidad información obtenida de documentos y personas consultadas sobre las protestas, elecciones y el surgimiento de grupos revolucionarios de la década de los 70 en El Salvador y la relaciona con el inicio del conflicto armado que vivió el país. O sea que en este contenido nosotros vamos a poder observar y aprender acerca de todos los movimientos que se dieron justo antes de lo que fue el conflicto armado y que lógicamente esto pues dio un empuje, ¿verdad? Para que se desarrollara el conflicto armado. Por acá, en 1970, vamos a aceptar a sus compañeros antes de continuar. Muy bien. En 1970 surgieron organizaciones guerrilleras que pertenecían a la izquierda con diferencias ideológicas cada una, ¿verdad? El pueblo estaba pues cansado de la miseria y la injusticia, que en su momento pues decíamos también que esto lo venían como arrastrando desde el que 1931, ¿verdad? O incluso 1929 que se empieza a sentir el golpe de lo que fue la caída de la bolsa de valores. Lo que pues los trajo a luchar por sus derechos contra la opresión y la represión. Cuando el pueblo estaba pues sufriendo y veía muchas injusticias y aparte pues también el gobierno que lo que hacía era presionar, ¿verdad? Y pues les atacaba también con represión. Cada vez que había pues un movimiento, pues el gobierno en este caso buscaba aplastarlo, que no continuara más, ¿verdad? Que no hubieran insurgentes. En 1970, Fuerzas Populares de Liberación, ¿verdad? Aquí tenemos el FPL, que se llamaba Fuerzas Populares de Liberación, surge en 1970. En 1972 surge lo que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es el ERP. En 1975, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, más conocida como la FARC. En el 76 surge el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. En el 79, Fuerzas Armadas de Liberación, brazo armado del Partido Comunista de El Salvador. Fueron pues de los últimos que surgieron, ¿verdad? Antes de que se diera lo que sí, el conflicto armado. Pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que el fin de la débil prosperidad económica de la década también que se da en 1960, que solo llegó a una minoría de la población y de la cual desmoronamiento del mercado común centroamericano fue solamente una expresión visible, pues llevó a una creciente agitación social, ¿verdad? Por ahí tenemos que Rebeca Hernández levantó la mano. No es mucho del tema, señor, pero quería saber si ya dentro de poco van a enviar los detalles. Sí, Rebeca, lo que sucede, les explico, es que nosotros pues los entregamos y las jefaturas se encargan de revisar cada uno de ellos, ¿verdad? De tal manera que esté de acorde a lo solicitado y que no estén muy saturados, ¿verdad? O que vayan a ustedes a tener 3 evaluaciones o 4 en el día, ¿verdad? Entonces eso es lo que están haciendo, están revisándonos para darnos el ok, ¿verdad? Cuando nos lo autoricen, pues nosotros se los compartimos. Muchas gracias, señor. Bueno. Tenemos que en 1971 se formó el 1 por la PDC, MNR y el UDN, que ya pues los habíamos visto
que son partes que van en contra del gobierno, ¿verdad? Sin embargo, pues en 1972, la Unión Nacional Opositora, que significa UNO, ¿sí? En sus siglas, enfrentó a lo que es el oficial, ¿verdad? Al oficialista Partido de Conciliación Nacional, conocido como el PCN. La oposición se mostraba como una fuerza consolidada por la primera vez, ¿verdad? Que en ese momento, pues, llevaban como bastante apoyo, donde confluían una gran diversidad de tendencias y modos de analizar el panorama político. La UNO ganó rotundamente las elecciones, ¿verdad? Pero el Estado llevó a cabo un fraude, ¿sí? Hubo una gran cantidad de protestas por parte de los movimientos populares. La reelección del ejército se concretó en un aumento de la represión, ¿verdad?, en contra de los miembros de las fuerzas opositoras para desmantelar su organización. Y pues es así como vemos nosotros que desde un momento pues no querían que otra persona, otro partido, en este caso lo que era pues la Unión Nacional Opositora, llegara al poder. Acá tenemos a Napoleón Duarte, ¿verdad? Y Guillermo Ungo, que eran quienes iban por parte de lo que es la Unión Nacional Opositora. Bien, el fraude, ya dijimos, se dio por parte de la clase dominante, en este caso representantes del gobierno e incluso del partido PSN. Impusieron a Arturo Armando Molina, ¿verdad? Como el PCN en lo que son el gobierno, entonces electores al basurero, ¿verdad? Así fue llamado, ¿verdad? Ya que el nuevo presidente, el coronel Arturo Armando Molina, ordenó lo que es la intervención de las Fuerzas Armadas en la Universidad de El Salvador por ser considerada un nido de comunistas. Para ello, pues la universidad mantenía o escondía lo que eran las personas en contra del gobierno, en este caso llamado comunista. Por eso era que también ordenó la intervención, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. En marzo de 1972, Napoleón Duarte y el coronel Mejía, pues, eran los que oficialmente habían ganado las elecciones. Se da el intento del golpe de Estado. Llamaron al pueblo por radio. Duarte fue exiliado a Venezuela porque no lo dejaron gobernar, pues impusieron a Molina, ¿verdad?, como presidente y representante en el gobierno. Aumenta la explotación obrera a raíz de todos los movimientos y todo lo que se venía dando en ese momento, ¿verdad?, de injusticia, y la gente estaba como descontenta por todo lo que estaba pasando. Por lo tanto, se da el aumento a la explotación obrera y pues Arturo Armando Molina creó las zonas francas, medida para salir de la crisis por la guerra con Honduras, la famosa guerra de las 100 horas, ¿verdad? Favorecían la entrada de grandes empresas, no se cobraba impuesto y pues el resultado, más explotación obrera. Si ustedes son un poco curiosos, ¿verdad?, y leen un poco la historia, van a encontrar también que de cierta manera sí, el hecho de que otras empresas pues vengan a invertir a El Salvador sí genera más empleo, pero también genera explotación, ¿verdad? Porque nosotros podemos observar que estas personas, a pesar de que sí se les daba un empleo, pero eran explotadas con los horarios de trabajo, ¿verdad? No laboraban 8 horas, pues si era necesario, pues más de 12 horas, ¿verdad? En una fábrica. Y no, imagínense que no le cobraban impuestos a las empresas también, ¿verdad?, que venían pues a ponerse acá a El Salvador a implantar su empresa, pues estas no pagaban impuestos al Estado, ¿verdad? Entonces, eso pues desde antes se viene dando también, ¿verdad?
pues era un descontento también de lo que son las organizaciones sociales que vieron en ese momento, ¿verdad? Cómo se les quitaba una posibilidad histórica, la de debatir la situación del país a través de canales más democráticos y que prácticamente se les fue una oportunidad de las manos, ¿verdad? La única opción viable era pues la radicalización que valoraba la lucha armada como posible y cercana. Entonces ya pues muchos pobladores pues estaban viendo que la única salida era enfrentarse en armas, ¿verdad? Contra lo que era el gobierno. Los intentos de las reformas agrarias, tenemos acá que la reforma era evitar mala distribución, se da la guerra con Honduras, la pérdida de las ventajas ganadas en el Mercosur y la economía pues afectada por el café y el algodón. Todo pues estos se dan como intentos, ¿verdad? De hacer una reforma agraria, lo cual era inestable en ese momento debido a las constantes luchas sociales, ¿verdad? Que se daban en su momento. Y pues la insurrección de un sector campesino pues en el ámbito organizativo de oposición tiene mucho que ver con eh, los factores que de cierta manera convergen en esta década. Tenemos los objetivos que se tenían en ese momento, ¿verdad? Ganar apoyo en las próximas elecciones, que si Molina pues estuvo gobernando en el 72, pues fue impuesto, ¿verdad? Para ellos será importante el hecho de volver a ganar en las próximas elecciones de 1977, de tener el auge de las organizaciones populares. O sea, lo que querían ellos era seguir aplastando a la población, seguirla reprimiendo aún más, ¿verdad? Y que la represión pues fuese un medio el cual ellos se beneficiaban porque si ellos reprimían a la población, iban a lograr que estos ya no se opusieran ante el gobierno. Era como un ejemplo, ¿verdad? Multiplicar la economía, ampliando el mercado para vender productos almacenados. Eh, Era uno de sus objetivos, ¿verdad? Como representantes en el gobierno, el poder echar a flote la economía y poder sacar adelante a El Salvador. Siempre a través del algodón, el café, ¿verdad? Eran productos que generalmente siempre ha estado visible en El Salvador, pues se produce a gran escala también. Arturo Armando Molina lanzó el proyecto de transformación agraria. Los oligarcas Faro, que eran el Frente de Agricultores de la Región Oriental, y la ANEP, ¿verdad? Que era la Asociación Nacional de Empresas Privadas, se opusieron, se cancelaron los planes. Eso pasó en junio de 1976. Llegamos a lo que es 1977 y aumento de la represión obrera. La iglesia no podía ignorar al pueblo en las elecciones, hubo fraude. ¿Por qué? Hablábamos que el PCN pues impuso a Molina en el 72 y posteriormente pues ellos esperaban ganar las elecciones de 1977, pero nuevamente hubo fraude en las elecciones y queda en la presidencia en 1977 Carlos Humberto Romero. Sí, entonces, mucha más represión para el pueblo en ese momento. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo de los pobres. La iglesia no podía ignorar el sufrimiento y la explotación de ellos, ¿verdad? Y pues el Monseñor Óscar Arnulfo Romero constantemente hacía llamados a la población, hacía llamados a aquellos militares que servían al gobierno, ¿verdad? Que cesaran y hacía llamado a la paz. Eso pues era algo de lo cual lo llevó a la muerte, ya que Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado en una homilía, ¿verdad?
por tirar constantes mensajes a lo que era la oposición, en este caso, pues el gobierno y la guerrilla. Pues a ambos los llamaba a hacer la paz, pues eran cientos de personas los que eran asesinados, ¿verdad? Entonces se veía un poco más, como más abierta ya la guerra, ¿sí? Entonces, él siempre hacía un llamado para que ambos, de alguna u otra manera, hicieran la paz y la gente, el pueblo salvadoreño, dejara el sufrimiento a un lado. El 28 de febrero, la ONU convocó al pueblo para reclamar el triunfo. El ejército pues invadió la plaza y asesinó a miles de personas. Surgieron las ligas populares el 28 de febrero, ¿sí? Ahí podemos observar esas imágenes, ¿verdad? Hay muchas imágenes que pues da un poco de nostalgia ver también, ¿verdad? Recordemos que en la década pues de 1970 prácticamente es como una bisagra en la historia nacional, pues todos los caminos de la búsqueda de un país mejor se cierran y la violencia se asienta, ¿verdad? Como un único camino de transformación. O sea que el pueblo salvadoreño, la única salida que veía era lo que es la violencia. Y pues ahí tenemos también que una guerra no nace por generación espontánea, por lo cual es fundamental conocer los sucesos fundamentales que capturaron el conflicto armado. Tenemos el fraude electoral. Ya vimos nosotros que eso molestó muchísimo a lo que es la población. El fraude, ¿verdad? En las contiendas electorales de El Salvador en lo que fue febrero de 1972 y en febrero de 1977. Hubo serios señalamientos de fraudes electorales y pues las elecciones populares para la presidencia de la República no fueron transparentes y carecían de representatividad ante la sociedad. En el 72, el candidato de coalición con la Unión Nacional Opositora, UNO, José Napoleón Duarte, era virtualmente el ganador, ¿verdad? Pero él, en el momento del conteo aparecieron personas no acreditadas en el proceso que declararon como ganador al coronel Arturo Armando Molina. Esto creó malestar e indignación entre la misma población. En el 77, pues no fue tan diferente, pues en un proceso poco transparente es declarado como ganador de los comicios el general Carlos Humberto Romero, quien toma como primera medida la disolución de grupos de protesta y la represión es cada vez más dura contra los más pobres. O sea que en vez de mejorar la situación de los pobres, se fue agudizando aún más. Y también tenemos, por otra parte, la represión. La sociedad salvadoreña de la década de 1970 estuvo marcada por la violencia y la represión, ¿verdad? Producto de los mismos años de militarización. Cualquiera pues que fuera o pareciera con los insurgentes era perseguido, ¿verdad? Y desaparecido. Ser estudiante universitario era motivo de hostigamiento por parte de la misma Policía de Hacienda, el mismo Ejército y la Guardia Nacional. Tenemos también lo que son las organizaciones clandestinas, el cierre de los espacios de diálogo por la poca credibilidad en el gobierno y el hambre de los campesinos, de los obreros, fue gestando en el pueblo la conciencia social y la necesidad de organizarse para un cambio social. El resultado, pues, fue el surgimiento de los grupos clandestinos que cada vez más tenían mayor número de integrantes. Entre ellos eran estudiantes, campesinos, líderes sindicales y obreros, ¿verdad?
que se instalaron en diferentes zonas del país, siendo los departamentos del norte los más utilizados por ser zonas boscosas y tener difícil acceso. Estos grupos clandestinos pues se fueron creciendo hasta formar los grupos guerrilleros opositores de lo que fue el gobierno en ese momento. Algunas guerrillas ya existentes pues apoyaron esta conformación, como la sandinista y la cubana, teniendo como principal aliado a la URSS. Nosotros sabemos que El Salvador pues recibió apoyo, la URSS pues a la guerrilla y Estados Unidos a lo que fue el gobierno, ¿verdad? Esto con referente a la ayuda que recibieron cada uno de ellos para lo que fue el conflicto armado. Por acá tenemos el bienestar para todos. Creó la ley para la defensa y la garantía del orden público. Esta ley daba libertad al ejército y al orden de cometer cualquier atropello al pueblo. Estamos hablando de los últimos gobiernos del PSN, en el cual pues entra Molina, ¿verdad? El aumento de la represión, asesinatos, torturas y desaparecimientos. Se fortalecieron los escuadrones de la muerte. Esto pues lo agudiza aún más Humberto, ¿verdad? Humberto Romero es quien sigue con más represión y fortalece a los escuadrones de la muerte. Estos escuadrones que nos intentaban el corazón para atropellar, asesinar y mutilar a las personas. Masacraban en sí al pueblo salvadoreño. En 1977, pues los obreros tomaron fábricas como La Constancia para exigir aumento de sueldos y mejores condiciones, debido a que las condiciones en las que ellos laboraban no eran las mejores y también pues trabajaban extensas horas y pues el salario no era lo suficiente. Los campesinos tomaron tierras como en La Cayetana para exigir el derecho de poseer tierras. Manifestaban en las calles exigiendo terrenos para sus viviendas, ya que también anteriormente habían sido despojados de todas sus posesiones, ¿verdad? De todas sus tierras. Se las habían quitado y pues esto pasan a mano de lo que son los representantes del gobierno, en este caso también conocido como los terratenientes, ¿verdad? Para lo que eran las cosechas o cultivos de café o algodón. Tenemos acá, pues, para consolidar un poco más el golpe de Estado, General Carlos Humberto Romero, Junta Revolucionaria del Gobierno, pues a él le dan un golpe de Estado. Él llegó, ¿verdad? Fue impuesto en la presidencia en 1977, como dijimos, después de Molina, pero no porque ganara las elecciones, sino que simplemente hicieron fraude para ponerlo ahí, pero también recibió un golpe de Estado en 1979, o sea que no dura mucho en el poder, dura aproximadamente 2 años. Acá tenemos pues un foro popular. En agosto del 79 se formó el Foro Popular integrado por los partidos PDC, UDC, MNR y otros sindicatos. Exigían la formación de un gobierno democrático, la depuración de los cuerpos militares por el bien de las personas. Desde 1979 vemos que el pueblo prácticamente o representantes de los sindicatos exigían, ¿verdad?, al gobierno una depuración de los cuerpos militares, ya que eran estos los que eran demasiado sin sentimiento, podemos decirlo, ¿verdad?, que eran los causantes de todas esas masacres y pues atropellamientos al pueblo, ¿verdad? Prácticamente pues se daban mucho las violaciones de los derechos humanos y el gobierno no hizo caso. En el 79, en la Junta Revolucionaria del Gobierno, se decretó disolución del orden, la formación de una comisión para investigar sobre las personas desaparecidas
aumentos de salarios a los trabajadores del café, algodón y caña, el congelamiento de propiedades mayores de 100 manzanas no se podían vender ni traspasar. Y en enero de 1980 se formó la segunda junta, que surgió de un pacto entre la Fuerza Armada y el PDC. Miembros del coronel Abdul Gutiérrez, coronel Arnoldo Majano, el doctor Héctor Dada, entre otros. La represión pues continuaba y el doctor Héctor renunció y lo sustituyó José Napoleón Duarte, siendo la tercera junta de gobierno. Muy bien, chicos, esto ha sido todo. Respecto a lo más importante que teníamos que mencionar del contenido de todos los movimientos o protestas sociales en 1970, ¿verdad? Antes de que se gestara o se consolidara lo que es el conflicto armado, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. No, señor. Ok. No, señor. Ok. Bueno, ya se nos terminó la hora, ¿verdad? Así es que, pues no me queda más que desearles un feliz día. Disfruten la tarde, ¿verdad? Descansen para la jornada del día de mañana. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Igual provecho. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Provecho. Gracias, señor. Feliz día. Gracias. Gracias. Igual bendiciones.